La Vendée, la resistencia francesa y genocidio oculto. Introducción. El genocidio de la Vendée es un episodio sombrío de la Revolución Francesa que, durante mucho tiempo, ha sido distorsionado o minimizado en los relatos oficiales. Según la narrativa revolucionaria dominante, se trató de un levantamiento insignificante, dirigido por la nobleza y el clero, en un intento de defender sus privilegios frente a la Convención Nacional Revolucionaria. Esta versión sugiere que la represión fue una respuesta necesaria a una contrarrevolución aristocrática. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y dolorosa. Fueron los propios campesinos de la Vendée quienes se rebelaron, indignados por las políticas antirreligiosas y la imposición del servicio militar obligatorio, y buscaron el liderazgo de la nobleza para canalizar su descontento. En 1985, el investigador Reynold Sacker sacó a la luz documentos originales escritos por los propios revolucionarios, revelando que lo que ocurrió en la Vendée, que fue un acto de genocidio deliberado y planificado. Antecedentes: la raíz de la contrarrevolución en la Vendée. La Vendée, una región predominantemente rural en el oeste de Francia, había sido profundamente influenciada por la evangelización iniciada por San Luis María Grignion de Montfort a principios del siglo XVIII. Este sacerdote dedicó su vida a propagar la fe católica en la región, fundando la Congregación de los Misioneros de la Compañía de María y las Hijas de la Sabiduría, una orden religiosa dedicada al cuidado de los pobres y enfermos. La influencia de Montfort y sus seguidores fue determinante para cimentar una devoción católica ferviente entre los campesinos de la Vendée, lo que configuraría un fuerte vínculo entre la religión y la identidad local. Con la llegada de la Revolución Francesa en 1789, este arraigo religioso comenzó a ser amenazado. Aunque la revolución se presentaba como un movimiento contra todos los pilares del antiguo régimen, su primer objetivo no fue la nobleza, sino la Iglesia Católica. En 1789, la Asamblea Nacional decretó la confiscación y venta de los bienes eclesiásticos, un ataque directo a una institución que no solo era espiritual, sino también social y económica. Los bienes de la Iglesia, que incluían tierras, monasterios y edificios religiosos, fueron vendidos principalmente a burgueses y simpatizantes de la revolución, proporcionando al nuevo gobierno los fondos necesarios para financiar sus actividades. Esta expropiación no solo representó una pérdida material para la Iglesia, sino que también fue vista por los campesinos de la Vendée como una agresión a su fe y sus tradiciones. La venta de los bienes eclesiásticos demostró que el objetivo inicial de la revolución no era tanto desmantelar la nobleza, sino socavar el poder de la Iglesia, que era percibida como un obstáculo para la nueva ideología revolucionaria. Esta acción alienó profundamente a la población rural, que se sentía protegida y guiada por sus sacerdotes y que veía en la Iglesia una parte integral de su vida comunitaria. En 1790, con la promulgación de la Constitución Civil del Clero, la revolución dio un paso aún más drástico. Los obispados fueron suprimidos y los nuevos obispos y sacerdotes serían elegidos por el pueblo, sin la intervención del Vaticano. Esta decisión no solo alteró la estructura tradicional de la Iglesia, sino que abrió la posibilidad de que incluso personas no católicas participaran en la elección de los líderes religiosos, lo que socavó aún más la autoridad eclesiástica y provocó un rechazo masivo entre los fieles. Además, se prohibió a los sacerdotes vestir sus hábitos en público y se ordenó que las campanas de las iglesias permanecieran en silencio, eliminando un símbolo crucial de la vida comunitaria y religiosa en la Vendée. La situación se agravó con la división del clero en dos grupos: los sacerdotes juramentados, quienes aceptaron la Constitución Civil del Clero y juraron lealtad al nuevo gobierno revolucionario, y los no juramentados, que permanecieron fieles a la Iglesia Católica y al Papa. Estos últimos fueron declarados enemigos de la revolución, perseguidos ferozmente, y muchos fueron arrestados, asesinados o deportados.
Sin embargo, la devoción de la gente de la Vendée hacia sus sacerdotes no juramentados era tan profunda que, a pesar de los riesgos, los escondían en sus casas. Este acto de resistencia implicaba un peligro enorme, ya que quienes eran descubiertos albergando a sacerdotes no juramentados podían ser condenados a la horca o la guillotina, lo que incrementó aún más el odio hacia el gobierno revolucionario. En julio de 1792, la tensión aumentó cuando el rey Luis XVI fue obligado a vetar una serie de leyes antirreligiosas, lo que condujo a una mayor radicalización del gobierno revolucionario. El 12 de julio de 1792, el artículo 35 decretó que cualquier sacerdote no juramentado era un enemigo de la revolución y por lo tanto, sujeto a arresto y deportación. Este decreto exacerbó la persecución y alienó aún más a la población de la Vendée. El estallido final vino con la introducción de la leva masiva en marzo de 1793, cuando la Convención Nacional ordenó el reclutamiento forzoso de 300.000 hombres para el ejército revolucionario. Los campesinos de la Vendée, ya profundamente resentidos por la represión religiosa, vieron en esta medida una amenaza directa a sus familias y su modo de vida. La leva masiva fue la chispa que encendió la revuelta, uniendo a la población en una lucha desesperada contra un gobierno que percibían como tiránico y opresor. Estos antecedentes no solo explican la profunda desafección de los campesinos de la Vendée hacia el nuevo régimen revolucionario, sino que también ponen en evidencia cómo las acciones del gobierno central, en su intento de consolidar el poder y financiar la revolución, sembraron las semillas de una rebelión que llevaría a uno de los episodios más trágicos y violentos de la Revolución Francesa. La imposición de políticas que atacaban directamente la fe y las tradiciones de la Vendée no solo provocó un levantamiento, sino que marcó el comienzo de un conflicto que tendría consecuencias devastadoras para la región. En el contexto de la contrarrevolución en la Vendée, es fundamental entender cómo la población reaccionó no solo a la represión religiosa y la leva masiva, sino también a la imposición de sacerdotes juramentados y a las batallas que veían como contrarias a sus principios. La resistencia de los vendéanos fue una respuesta visceral y profunda a lo que percibían como un ataque directo a su fe, su libertad y su identidad. Esta revolución ¿solo quería combatir a la Iglesia Católica dentro de Francia? ¿Es así? No, Julie, la Revolución Francesa no solo quería combatir a la Iglesia Católica en Francia, también invadieron el Vaticano y capturaron al Papa Pío VI. El Papa murió en cautiverio después de ser llevado a Francia. La leva masiva y la resistencia a luchar contra otros católicos. La leva masiva, decretada por la Convención Nacional en 1793, fue uno de los catalizadores más inmediatos de la revuelta en la Vendée. Aunque el reclutamiento forzoso se presentaba como una necesidad para defender la patria revolucionaria, la población vendéana lo vio de manera muy diferente. Para ellos, la idea de ser obligados a luchar contra otros católicos en nombre de un régimen que intentaba destruir su forma de vida, era inaceptable. El sentimiento predominante en la Vendée era que los verdaderos enemigos no eran los ejércitos extranjeros, sino los revolucionarios que querían desmantelar su fe, su comunidad y su libertad. La resistencia a la leva masiva no solo era una cuestión de evitar el combate, sino de rechazo a lo que representaba el gobierno revolucionario. Según algunos relatos históricos, los vendéanos preferían morir antes que empuñar las armas contra otros católicos, lo que aumentó el resentimiento y la oposición al reclutamiento obligatorio. Un episodio particularmente trágico, relacionado con la leva, ocurrió cuando un grupo de jóvenes vendéanos se negó a alistarse. En respuesta, las autoridades revolucionarias ordenaron su ejecución, un acto que exacerbó aún más la ira de la población y que provocó un estallido de violencia y resistencia en toda la región. Este episodio simbolizó para muchos vendéanos la brutalidad del gobierno revolucionario y la falta de respeto por su libertad y sus creencias.
El decreto de la leva masiva establecía que todos los hombres entre 18 y 25 años debían ser reclutados, una medida draconiana que amenazaba con desarraigar a familias enteras. Este reclutamiento obligatorio no se limitaba a la Vendée, pero en esta región, donde el rechazo a la revolución ya estaba profundamente arraigado, fue percibido como una declaración de guerra contra la propia población. Los vendéanos veían la leva como un ataque directo a su libertad personal y colectiva, lo que reforzó su determinación de resistir a cualquier costo. Más allá de la Vendée, la resistencia nacional contra la Convención Nacional. Antes de abordar el levantamiento en la Vendée, es esencial situar este movimiento dentro del contexto más amplio de la resistencia contra la Convención Nacional. Contrario a lo que la historia oficial ha sostenido durante mucho tiempo, la insurrección no se limitó a la Vendée. Muchas regiones de Francia se alzaron en armas contra el gobierno revolucionario, descontentas con sus políticas represivas y anticlericales. Regiones que se levantaron contra la Convención Nacional. La Vendée no estuvo sola en su resistencia. Otras regiones de Francia también se rebelaron contra la Convención Nacional, mostrando que el descontento con el régimen revolucionario era mucho más amplio de lo que se suele admitir o incluso a negar. Bretaña. Situada al noroeste de Francia, Bretaña fue una de las regiones que se unieron al levantamiento. Con un fuerte apego a sus tradiciones y a la fe católica, los bretones se vieron igualmente amenazados por las políticas revolucionarias, especialmente las medidas anticlericales y la leva masiva. La región se convirtió en un bastión de la resistencia, contribuyendo significativamente a la revuelta. Maine. Al sureste de Bretaña y al norte de Anjou, Maine también participó en la insurrección. Esta región, al igual que la Vendée, tenía una población mayoritariamente rural y católica que rechazaba las imposiciones revolucionarias. La represión violenta de la resistencia en Maine reflejó la brutalidad con la que el gobierno trató a las regiones insurrectas. Anjou. Al este de la Vendée y al sur de Maine. Anjou fue otra región clave en la revuelta. La cercanía de Anjou con la Vendée facilitó la colaboración entre los rebeldes de ambas regiones. Al igual que en la Vendée, la población de Anjou se resistió firmemente a la leva masiva y a las medidas anticlericales. Poitou. Al sur de la Vendée, Poitou también se unió al levantamiento. Esta región, con una población igualmente religiosa y tradicional, compartía las mismas preocupaciones que la Vendée y otras regiones rebeldes. La resistencia en Poitou ayudó a consolidar el movimiento contrarrevolucionario en el oeste de Francia. Además de estas regiones, otras áreas también experimentaron disturbios y resistencia a la Convención Nacional. Aunque estos movimientos no siempre fueron tan organizados o exitosos como en la Vendée, reflejan un descontento generalizado con las políticas revolucionarias. Resistencia generalizada y la historia oficial. La historia oficial ha tendido a minimizar la magnitud de la resistencia contrarrevolucionaria, presentándola como un levantamiento aislado y pequeño en la Vendée. Sin embargo, al considerar la participación de regiones como Bretaña, Maine, Anjou y Poitou, queda claro que el descontento con la revolución fue mucho más amplio y profundo. La resistencia en estas regiones muestra que la lucha contra la Convención Nacional no fue un fenómeno marginal, sino una verdadera guerra civil que involucró a una parte significativa del país. Este contexto es crucial para entender que la revuelta en la Vendée no fue un simple episodio local, sino parte de un movimiento más grande que desafió la narrativa revolucionaria dominante. La insurrección en estas regiones reflejaba un rechazo a las políticas centralizadoras y anticlericales de la revolución, y su represión brutal evidenció la intolerancia del régimen hacia cualquier forma de disidencia. ¿Cómo puede ser que tantas regiones de Francia se levantaron contra los revolucionarios?
¿Y esto no esté en libros escolares? Muchas veces, la información sobre la resistencia en la Vendée y otros levantamientos no se divulgó ampliamente en su momento. Fue hasta que el historiador Searcher reveló documentos originales en 1985 que se conoció la magnitud de estos eventos. Así que en parte, la verdad fue ocultada o minimizada hasta que se hicieron nuevas investigaciones. Igualmente al día de hoy, se quiere seguir ocultando por una cuestión de tipo ideológica política, pero los adelantos en los medios de comunicación y redes sociales hace que sea más difícil ocultar la verdad de esa época. Todavía hay ideologías que reivindican las de 1789, como se pudo ver en los Juegos Olímpicos de París 2024, a los que podríamos llegar a denominar, como, los jacobinos 2.0. Es decir, versión moderna actualizada, pero sin guillotina y sin patria. El levantamiento en la Vendée. El nacimiento de la Armada Católica y Real. El levantamiento en la Vendée, que comenzó en 1793, no fue simplemente una revuelta aislada, sino un estallido de resistencia popular, que sacudió profundamente a la Revolución Francesa. A diferencia de la imagen que suele pintar la historia oficial, en la que la insurrección es presentada como un movimiento insignificante, encabezado por nobles que se resistían a perder sus privilegios, el levantamiento fue, en realidad, un clamor desesperado de campesinos profundamente religiosos, que veían como su forma de vida y sus creencias más arraigadas eran amenazadas por las políticas revolucionarias. Los campesinos buscan líderes. Cuando la situación en la Vendée se volvió insoportable, los campesinos decidieron tomar acción. Se dieron cuenta de que para enfrentarse a las fuerzas bien organizadas de la Convención Nacional, necesitarían líderes capaces de guiarlos en la batalla. En lugar de esperar a que los nobles locales se levantaran, los campesinos fueron a buscarlos, convencidos de que solo aquellos con experiencia militar y liderazgo podrían ayudarlos a defender su fe, su rey y su libertad. Entre los líderes que los campesinos reclutaron, se encontraban varios nobles locales. Marqués de la Roche-Saint-André. Uno de los primeros en ser buscado por los campesinos, el Marqués de la Roche-Saint-André, tenía una fuerte conexión con la región y era conocido por su lealtad a la monarquía. Aunque no tenía el deseo inicial de unirse a la revuelta, la insistencia de los campesinos lo llevó a aceptar el liderazgo. François Charette. Un oficial naval, que se unió a la causa después de ser convencido por los campesinos de su responsabilidad para con la región. Charette se convirtió en uno de los más famosos líderes de la resistencia en la Vendée, organizando a los campesinos en unidades de combate y liderando numerosas victorias contra las fuerzas revolucionarias. Marqués de Bonchamps. Conocido por su sentido de la justicia y compasión, Bonchamps fue otro noble que los campesinos buscaron para liderarlos. Bajo su mando, los insurgentes lograron importantes victorias y su figura se convirtió en un símbolo de la resistencia. Henry de la Roche-Jacquelin. Un joven, de tan solo 20 años que se convirtió en un héroe de la resistencia vendeana. Famoso por su valentía, se le atribuye la frase: si avanzo, síganme, si retrocedo, mátenme, si muero, vénguenme. Su liderazgo carismático inspiró a muchos a unirse a la causa. Marqués de Lescourt. Primo de Henry de la Roche-Jacquelin. Lescourt fue otro líder destacado del levantamiento. A pesar de ser herido gravemente en batalla, continuó luchando hasta su muerte, convirtiéndose en un mártir para los rebeldes. La formación de la Armada Católica y Real. Bajo el liderazgo de estos nobles, el movimiento tomó forma y se organizó en lo que sería conocido como la Armada Católica y Real. Este ejército, a diferencia de las fuerzas revolucionarias de la Convención Nacional, no tenía un origen profesional, ni contaba con recursos abundantes.
La mayoría de sus integrantes eran campesinos que nunca habían tomado las armas y que al principio debieron conformarse con herramientas agrícolas como guadañas y hoces y unos pocos fusiles de caza. El ejército no vestía uniformes tradicionales. Los combatientes vestían sus ropas habituales, pantalones holgados conocidos como bombachas, cinturones de lana roja y, lo más importante, el distintivo del Sagrado Corazón en el pecho, un símbolo de su fe y de la causa que defendían. Los oficiales, para distinguirse, llevaban un cinturón blanco, el color de la monarquía. La bandera blanca se convirtió en el emblema del ejército. Esta bandera no solo representaba la monarquía, sino también la pureza y la fe católica, que los rebeldes consideraban bajo ataque por parte de la revolución. ¿Me puedes describir cómo era esa bandera blanca del ejército católico, por favor? La bandera del ejército católico y real de la Vendée, que se usó durante la contrarrevolución en Francia, era blanca con una cruz roja en el centro. Este diseño simple, pero poderoso representaba la fe católica de los soldados que luchaban contra la Revolución Francesa. En el centro de la cruz roja, a menudo se encontraba el Sagrado Corazón de Jesús, que era un símbolo muy importante para ellos. Este corazón sagrado estaba rodeado por una corona de espinas y rematado con una cruz, representando el sacrificio y la devoción. Además, a veces se incluían las palabras Dieu le roi, Dios y el rey, que mostraban su lealtad a la religión y a la monarquía. Si viste una bandera blanca con otros símbolos, es posible que hayas encontrado una de las variantes menos comunes, utilizadas por diferentes unidades dentro del ejército. Es importante tener en cuenta que no existía un diseño único estándar para todas las unidades del ejército vendeano, por lo que podían variar según la región o el grupo. Los azules y los brigands. El ejército revolucionario de la Convención Nacional, que venía a sofocar la rebelión, era conocido como les Bleus, traducido al español, los azules, debido a sus uniformes azulados. Para los campesinos y nobles de la Vendée, estos soldados representaban la traición y la herejía, pues intentaban imponer un régimen que negaba la religión y la monarquía. Por otro lado, la Convención Nacional y los revolucionarios denominaron despectivamente a los insurgentes como los brigands, un término que traducido significa bandidos. Con esta etiqueta, los revolucionarios intentaban deslegitimar la lucha vendeana, presentándola como una simple revuelta de criminales y aristócratas que buscaban conservar sus privilegios. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y estaba profundamente arraigada en la defensa de la fe católica y el rechazo a las imposiciones revolucionarias. El color blanco era de la monarquía, ¿verdad? Pero el azul también tiene raíces en la monarquía francesa, ¿o me estoy confundiendo? ¿Cómo es posible que ambos colores representen cosas diferentes? Es una excelente observación, Julie. Ambos colores tienen una conexión histórica con la monarquía, pero con el tiempo, tomaron diferentes significados. El blanco se asoció más directamente con la monarquía, mientras que el azul, aunque también tiene raíces en la realeza, adquirió nuevos simbolismos impuestos por los revolucionarios. Pero este tema es tan fascinante que lo guardaremos para un video especial sobre los símbolos y colores en la historia de Francia. Así podremos entenderlo mejor, sin desviarnos del tema de la Vendée. La magnitud del levantamiento. Contrario a lo que se ha querido presentar en la historia oficial, el levantamiento no fue una pequeña revuelta aislada en la Vendée. Las regiones de Bretaña, Maine, Anjou y Poitou, se unieron a la Vendée en su lucha, mostrando que el descontento con las políticas revolucionarias no era exclusivo de una sola región, sino que era un fenómeno mucho más extendido. El inicio del conflicto. La chispa que encendió la revuelta en la Vendée fue la leva masiva, decretada por la Convención Nacional en marzo de 1793. Este reclutamiento forzoso,
que obligaba a todos los hombres de 18 a 25 años a unirse al ejército revolucionario. Pero desde 1798 fue de 18 a 35 años. Esto fue visto como la gota que colmó el vaso. Los vendeanos no solo estaban siendo obligados a luchar en una guerra que no sentían suya, sino que además debían hacerlo en nombre de una república que perseguía su religión y atacaba sus valores más profundos. Cuando los hombres de la región se negaron a alistarse, las represalias de las tropas revolucionarias fueron brutales. Según distintas fuentes, fueron asesinados entre 400 y 800 hombres. Se produjeron entonces enfrentamientos y matanzas que solo sirvieron para aumentar el enojo y la determinación de los insurgentes. Fue en este contexto que los campesinos, armados con poco más que su fe y su determinación, se unieron bajo la bandera de la Armada Católica y Real, dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias para defender su tierra, su religión y su forma de vida. Las tres guerras de la Vendée. El conflicto en la Vendée, conocido como las Tres Guerras de la Vendée, fue una serie de levantamientos y guerras civiles que sacudieron el oeste de Francia durante la Revolución Francesa. Estas guerras, libradas principalmente entre 1793 y 1796, fueron impulsadas por la resistencia de la población rural a la revolución y su ferviente defensa de la fe católica y la monarquía. Primera Guerra de la Vendée. Año 1793. La Primera Guerra de la Vendée comenzó en marzo de 1793, cuando la leva masiva impuesta por la Convención Nacional desató una rebelión entre los campesinos vendeanos. Estos, descontentos con las políticas anticlericales y antimonárquicas de la revolución, se organizaron rápidamente bajo el liderazgo de nobles locales como François de Charette, el marqués de Bonchamps, y Henry de la Roche-Jacquelin. El ejército católico y real logró varias victorias iniciales, destacándose la batalla de Somire en junio de 1793, donde tomaron la ciudad y capturaron grandes cantidades de armas y municiones. Otra victoria significativa fue en La Roche-sur-Yon, consolidando el control sobre gran parte de la región. Sin embargo, la ofensiva más ambiciosa de los vendeanos fue el intento de tomar la ciudad de Nantes en junio de 1793. El 29 de junio lanzaron un ataque masivo contra la ciudad, pero la batalla de Nantes resultó en una derrota decisiva. La resistencia feroz de la ciudad y la muerte de Catelinot, uno de los líderes más carismáticos del ejército vendeano, marcaron un punto de inflexión en la guerra. La derrota en Nantes debilitó significativamente a los vendeanos y permitió que las fuerzas republicanas, conocidas como los Azules, comenzaran a recuperar terreno. A pesar de estos reveses, los vendeanos continuaron luchando con determinación, llevando la guerra a lugares como Angers y Jolette, donde la batalla en octubre de 1793 resultó en una derrota decisiva para los rebeldes. La caída de Jolette y el posterior giro de la Galerna, con este nombre se conoció al desesperado intento de los vendeanos de cruzar el Loira y buscar apoyo en Bretaña, terminó en desastre, sellando la suerte de la Primera Guerra de la Vendée. Segunda Guerra de la Vendée. Años 1794 a 1795. Tras la devastación de la Primera Guerra, la región de la Vendée quedó en gran medida bajo control republicano. Sin embargo, la brutalidad con la que las fuerzas revolucionarias trataron a la población local, especialmente a través de las columnas infernales, comandadas por el general Louis-Marie Turreau, alimentó un resentimiento profundo y continuo. Estas columnas recorrieron la Vendée en 1794, quemando aldeas y masacrando a civiles en un intento de erradicar cualquier apoyo al movimiento insurgente. Turreau y su segundo al mando, François Westermann, se destacaron por la extrema violencia y la política de tierra arrasada, lo que provocó una gran cantidad de bajas civiles y un profundo odio hacia el gobierno revolucionario.
Sin embargo, el espíritu de resistencia no fue completamente aniquilado. En 1794, François de Charette, que se había retirado brevemente después de la Primera Guerra, retomó las armas y comenzó la Segunda Guerra de la Vendée. Charette se convirtió en uno de los líderes más emblemáticos de la resistencia vendeana, conocido por su astucia militar y su distintiva pluma que llevaba en su sombrero. Durante esta guerra, Charette organizó una serie de ataques de guerrilla contra las fuerzas republicanas, manteniendo viva la llama de la rebelión. Aunque no hubo grandes batallas como en la primera fase del conflicto, las acciones de Charette mantuvieron la región en un estado de insurrección continua. La Segunda Guerra terminó en un impas con la firma de un armisticio en 1795. Sin embargo, este acuerdo fue frágil y no logró abordar las profundas divisiones que persistían en la región. Tercera Guerra de la Vendée. Año 1796. La Tercera Guerra de la Vendée comenzó en 1796, cuando los intentos de pacificación fracasaron y las tensiones volvieron a estallar. La Convención Nacional, desesperada por consolidar su control, lanzó una nueva campaña para aplastar a los últimos focos de resistencia en la región. En este contexto, Charette continuó liderando la insurgencia, aunque cada vez con menos recursos y apoyo. La campaña republicana fue implacable. Westermann, quien había ganado notoriedad por su crueldad, cuyo apodo era el carnicero de la Vendée, y Jean-Baptiste Carrier, otro líder republicano, llevaron a cabo una represión feroz. La guerra se convirtió en una serie de enfrentamientos brutales, con los republicanos utilizando tácticas cada vez más severas para sofocar la rebelión. Finalmente, en marzo de 1796, Charette fue capturado en una emboscada. Su captura marcó el fin efectivo de la resistencia organizada en la Vendée. Fue ejecutado poco después, lo que puso fin a la Tercera Guerra de la Vendée y al ciclo de violencia que había devastado la región durante más de 3 años. Conclusión. Las 3 guerras de la Vendée dejaron una huella indeleble en la historia de Francia. Fueron un testimonio del profundo conflicto entre los ideales de la revolución y las tradiciones arraigadas en la población rural. Aunque los vendéanos fueron finalmente derrotados, su lucha se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la opresión y la defensa de los valores religiosos y monárquicos. Las acciones de líderes como François de Charette y las atrocidades cometidas por los republicanos quedaron grabadas en la memoria colectiva, no solo de la Vendée, sino de toda Francia. El populicidio o genocidio de la Vendée. Un capítulo oscuro de la Revolución Francesa. El término populicidio, empleado por el revolucionario Gracchus Babeuf en 1794, se refiere al exterminio deliberado de la población de la Vendée durante la Revolución Francesa. Este episodio, descrito por muchos historiadores como el primer genocidio moderno, fue llevado a cabo por las fuerzas revolucionarias, conocidas como los azules contra los blancos vendeanos, que habían osado levantarse en defensa de su fe y su monarquía. Los generales más sanguinarios. Entre los generales revolucionarios más crueles, se destacó Louis-Marie Turreau, responsable de las infames columnas infernales. Estas columnas, que él mismo describió como hordas de exterminio, fueron unidades militares enviadas a la Vendée con la misión de arrasar completamente la región y exterminar a su población. En su orden del 17 de enero de 1794, Turreau declaró: «Les doy la orden de entregar a las llamas todo lo que sea susceptible de ser quemado y de pasar al filo de la bayoneta a todo lo que se pueda alcanzar». Esta instrucción marcó el inicio de una campaña de terror y destrucción sistemática contra la población de la Vendée, incluyendo hombres, mujeres, niños y niñas, sin importar su edad. El campo de mártires y otros crímenes.
Uno de los episodios más horrendos fue el campo de mártires en Angers, donde más de 2.000 personas fueron fusiladas en un solo día. Los métodos de exterminio variaban en su brutalidad e incluían formas de muertes lentas y tortuosas. Bautismos republicanos. Miles de personas fueron ahogadas en el río Loira, atadas de dos en dos, muchas veces atando a sacerdotes con monjas o madres con sus hijos, a veces en situaciones obscenas, pero divertidas para esos revolucionarios verdugos, utilizando para ello barcos que en el medio tenían un lugar sin fondo, que desde ahí se los tiraban para que se ahoguen en el río. Se estima que alrededor de 5.000 personas murieron de esta manera entre 1793 y 1794. Fusilamientos y cañones. Los vendeanos capturados eran alineados y fusilados en masa. Para acelerar el proceso, los revolucionarios usaban cañones, un método que consideraban más eficiente que las balas, ya que querían ahorrar pólvora para la guerra. Destrucción de edificios. En algunas ocasiones, los revolucionarios encerraban a sus prisioneros en iglesias y en otras construcciones, para luego derrumbar sus estructuras sobre ellos, aplastándolos bajo los escombros. Cascos de caballos y asesinatos de niños y niñas. Existen testimonios que mencionan, como los cascos de los caballos, eran utilizados para aplastar a los niños. Estas atrocidades forman parte del testimonio de la brutalidad desmedida aplicada en la región de la Vendée. Hornos de pan y ladrillo. Las mujeres fueron víctimas de violaciones masivas y junto a sus niños y niñas eran arrojadas vivas a los hornos de pan o ladrillo en un intento de borrar cualquier rastro de la existencia de estas personas. Existe documentación que acredita que el niño de menor edad registrada tenía 1 mes y la niña más chica, 9 años. Lo que comenzó como una táctica de exterminio contra los vendeanos, eventualmente alcanzó a las mujeres patriotas, así se les llamaban a las esposas de los revolucionarios, lo que generó incluso llamadas de atención dentro de las filas revolucionarias. El informe de Westermann. Otro de los principales responsables fue François-Joseph Westermann, quien escribió a la Convención Nacional con orgullo sobre su trabajo en la Vendée. En su carta, Westermann pidió autorización para exterminar no solo a los hombres vendeanos, sino también a las mujeres y los niños, argumentando que debían ser eliminados para evitar que futuras generaciones volvieran a levantarse. Según él, todo tenía que ser arrasado, y las mujeres debían ser exterminadas para que no pudieran dar a luz a más bandidos. Conclusión. Un genocidio olvidado. El genocidio de la Vendée es un recordatorio escalofriante del poder destructivo de la ideología radicalizada. Aunque la historia oficial ha tratado de minimizar o incluso ocultar estos eventos, la documentación y los testimonios, como los de Reynold Sacker, sacan a la luz la magnitud del horror vivido en esta región. Secher, en su obra, detalla cómo el proceso sistemático de exterminio, dirigido por la Convención Nacional, cumple con los criterios de genocidio, es decir, la intención deliberada de destruir, en su totalidad o en parte, a un grupo humano específico. Este capítulo debe ser recordado y estudiado, no solo como una advertencia de lo que puede suceder cuando el fanatismo se convierte en política de Estado, sino también como una reafirmación de la importancia de proteger y respetar la vida humana en todas sus formas. El uso de piel humana en la guerra de la Vendée. Un horrendo testimonio de la brutalidad. Durante la Guerra de la Vendée, un conflicto devastador que enfrentó a los campesinos y nobles realistas de la región contra las fuerzas revolucionarias francesas, ocurrieron atrocidades que muestran hasta dónde puede llegar la brutalidad humana en tiempos de conflicto. Uno de los episodios más espeluznantes fue el uso de la piel de los vendeanos, víctimas del genocidio, para fabricar objetos de cuero como pantalones y botas. Un acto de deshumanización.
El proceso de desollar a las víctimas y utilizar su piel para fines tan atroces como la confección de vestimenta refleja una deshumanización extrema hacia los opositores políticos y religiosos de la Revolución Francesa. La piel de los hombres se utilizaba principalmente para hacer pantalones de montar, aprovechando su grosor y resistencia. Mientras que la piel de las mujeres, más suave, así descrita por los propios revolucionarios de esa época, era preferida para otros artículos de cuero, pero no está claro en qué tipo específico de vestimenta se usó. Algunos hablan de botas, pero se basan en testimonios de testigos, pero no encontramos, al menos nosotros, documentación escrita que lo certifique. Un recordatorio de la necesidad de respetar los derechos humanos. Este episodio de la historia de la Vendée sirve como un recordatorio impactante de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se abandona el respeto por los derechos humanos. Es crucial recordar estos eventos, no solo como una advertencia sobre los peligros de la violencia política descontrolada, sino también para subrayar la importancia de proteger a los más vulnerables, como mujeres, niñas y niños, en tiempos de conflicto, sin importar que esto último suene como algo políticamente incorrecto, cuando en la práctica, así lo es. Las atrocidades cometidas en la Vendée, incluida la práctica de desollar a los vendéanos para fabricar artículos de cuero, ejemplifican el extremo de la barbarie que puede surgir en situaciones de guerra y represión. La preservación de la memoria de estos horrores es vital para asegurar que nunca más se repitan. Además, nos recuerda que los derechos humanos deben ser universales, respetados en todas las circunstancias y sin importar las ideologías políticas o religiosas. Todos compartimos la misma dignidad y los mismos derechos, y es fundamental rechazar la idea de que algunos merecen más derechos humanos que otros. La trágica historia de la Vendée revela el sombrío rostro del fanatismo ideológico. Mientras la Revolución Francesa proclamaba en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, la realidad para los habitantes de la Vendée fue una brutal represión que desmentía esos principios. La lucha heroica de los vendéanos por defender sus ideales y su modo de vida se convirtió en un enfrentamiento desigual contra un régimen que no dudó en aplicar la violencia para aplastar cualquier resistencia. Estos eventos, a menudo ocultos o distorsionados en los relatos históricos, por ignorancia o bien por cuestiones político-ideológicas, muestran cómo las ideologías extremas pueden traicionar sus propios valores. La revolución, que se presentaba como el advenimiento de una nueva era de justicia, se desmoronó en actos de opresión y exterminio. La historia de la Vendée no solo es un testimonio de coraje, sino también un recordatorio de cómo los ideales pueden ser manipulados para justificar atrocidades. Años después, en otros contextos, como en Alemania, se repetirían estas trágicas dinámicas. La Vendée nos recuerda que la verdadera grandeza de una sociedad no se mide por sus proclamas, sino por cómo se comporta en la práctica. La vigilancia y la reflexión constante son esenciales para evitar que el fanatismo ideológico justifique la represión y la violencia. Nunca debemos olvidar que la libertad y la justicia deben ser vividas, no solo proclamadas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.